Buen día amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a Reflexiones Modernas. En esta ocasión el video que me gustaría compartirles se titula El politeísmo dentro del cristianismo. Y les aseguro que ya he tenido muchas ganas o he intentado dejar de ya el tema del cristianismo un poquito y concentrarme en otros temas, en otras culturas, en otras religiones, en otras filosofías, etcétera, y compartir diferente. Sin embargo, más cosas siguen surgiendo. Conforme leo poquito, investigo, veo videos, más cosas siguen surgiendo y pues me gustaría compartirlas, ¿no? O sea, me gustaría hablar de eso. Obviamente el cristianismo pues es una religión monoteísta, que quiere decir que cree en un solo Dios, y decir que hay politeísmo en el cristianismo pues es como una especie de contradicción, o es algo que la gente no se esperaría. He ido avanzando un poquito más en la investigación del cristianismo, ya que si nunca has visto ninguno de mis videos, pues yo empecé el canal defendiendo el cristianismo, defendiendo la Biblia, con el enfoque tal vez de que la iglesia había perdido el rumbo, pero que la verdad seguía siendo la Biblia y la palabra de Dios y el cristianismo, etc. Sin embargo, entré a una decepción y una confusión muy grande en mi vida. No encontré respuestas en la iglesia y en líderes y cosas así, entonces empecé a investigar y a leer libros acerca del verdadero origen del cristianismo, no de una iglesia cristiana, perdón, no de una librería cristiana, no, porque si vas a una librería cristiana, los libros y la literatura que vas a encontrar va a ser toda intentando defender el cristianismo, ¿no? O sea, entonces, si quieres encontrar la verdad, tienes que buscar una fuente neutral, una fuente que no esté basada o que no esté influenciada por un creyente sino por alguien que sea completamente neutral. Entonces, en esta búsqueda pues encontré muchas cosas. Si miras mis anteriores videos, pues te puedes dar cuenta de la transición en la que pasé de ser creyente a darme cuenta que el cristianismo pues es un invento literario, es una religión más, es una mitología más, como las muchas que hay en el mundo, en las diferentes culturas y a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo es esto de que el politeísmo dentro del cristianismo, no? Pues, obviamente los que han vivido toda su vida en Occidente, en mi caso, gran parte en México, ahora que me voy a Estados Unidos, seguimos influenciados por el cristianismo. Se nos enseña que la vida es la palabra de Dios, que Jesús murió por nuestros pecados, que existe el cielo y el infierno, que pues lo que todos sabemos, ¿no? Ahora que he estado leyendo del Antiguo Testamento, he estado dando cuenta que hay historias sumerias, babilónicas, egipcias, vamos a decir literatura, cuentos, que si los comparas con los cuentos del Antiguo Testamento, con muchos cuentos bíblicos, te das cuenta que hay una similitud, te das cuenta que hay que se parecen, que es casi lo mismo, simplemente con algunos nombres cambiados. Entonces eso obviamente despierta la curiosidad, ¿no? Y la duda. En las últimas semanas me he estado dando cuenta que el Dios del Antiguo Testamento, el Jehová o Yahvé o Yahweh, como le quieras llamar, es la combinación de los dioses cananeos, o sea, como que la cultura cananea tenía diferentes dioses, obviamente una cultura politeísta, ¿no? Tenía diferentes dioses con diferentes nombres, diferentes carios con su personalidad, etc. Y había historias de esos dioses, ¿no? Que interactuaban con el ser humano, etc. Entonces muchas de esas historias fueron tomadas por los hebreos y fueron cambiadas para hacer un solo Dios. Haz de cuenta, una historia a lo mejor era Baal, otra historia a lo mejor era el Dios El, otra historia a lo mejor era Yahvé o Jehová, para crear como una historia, para darle una identidad a un pueblo, en este caso los hebreos, para que ellos tuvieran un pasado que les diera identidad. Tomaron esas historias y todas se las hicieron con el mismo nombre acerca de Jehová.
Y fue como se fue creando las historias de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pero es que podemos ver que Jehová tiene diferentes personalidades. A veces puede ser muy sanguinario, a veces puede ser muy amoroso, a veces puede ser misericordioso, a veces puede estar muy distante y ser hasta malo, demandar sangre para poder dar perdón. Miramos cómo una cultura politeísta, historias que fueron escritas con rasgos politeístas, con una base politeísta, se adaptó para crear una cultura o una historia monoteísta. Sin embargo, los rasgos, las características, la estructura, los elementos del politeísmo siguen estando presentes. Por ejemplo, algo presente en el politeísmo pues eran sacrificios humanos, ¿no? Muchos cristianos e incluso judíos actualmente no quieren reconocer que los hebreos, que los israelitas o los judíos, según como a lo largo de la historia se les fue llamando, practicaban el politeísmo, o sea, tenían más dioses, no nada más tenían uno solo. Y que dentro de esa cultura existían los sacrificios humanos. Por ejemplo, el sacrificio o el cuento que miramos en donde Dios le manda a Abraham que sacrifique a su hijo en un monte y eso, pues eso es un obvio sacrificio humano. Y a lo mejor lo hemos escuchado toda nuestra vida y no nos hemos puesto a pensar, ¿cómo es que si supuestamente Yahvé es un Dios tan bueno, le va a pedir que haga un sacrificio humano? Algo que con lo que no estuviera ya familiarizado. ¿Me explico? Entonces, si Dios le pidió que hiciera eso, era porque ya estaba familiarizado con la idea, con la cultura o con la costumbre de hacer sacrificios humanos. Ahora, he escuchado de algunos historiadores que la historia original, en realidad el protagonista es el dios El. O sea, y al que se le va a sacrificar el hijo es el dios, haces al dios El. Y luego ya cuando se adaptó a la cultura monoteísta de los israelitas, ya se le puso Jehová, ¿no? Que era para Jehová, y es lo que ya él mandó un ángel para evitar que lo hiciera. Pero la historia original sí lo sacrifica y sí se muere y así. Esta idea de que Dios le mandara a su siervo a que sacrificara a su hijo, ya implica ahí una influencia politeísta, porque los sacrificios eran algo que se practicaba normalmente en esa cultura. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en un poquito más, por ejemplo, la Trinidad del Espíritu Santo, Dios Padre y Jesús Hijo. Los cristianos pueden decir, no, es que es un misterio divino, que son la misma sustancia divididos en tres para diferentes propósitos. Y luego a lo mejor te pueden dar ejemplos, no es como el sol, que son tres. Por ejemplo, el sol está allá y luego sus rayos pueden ser Jesús, y luego el calor que sientes puede ser el Espíritu Santo, ¿no? E intentan de alguna manera, no sé, explicar, hacer mejor entender esto de que son tres dioses en uno. Pero el simple hecho de que Jesús haya estado en la tierra y lo que ya en el cielo haya estado el Padre y lo que el Espíritu Santo estuviera moviendo, o sea, ya es un obvio y claro politeísmo, ¿no? Es una historia o es una mitología que fue sacada de otras más antiguas con influencia politeísta. Simplemente el Hijo de Dios se repite en todas las culturas prácticamente, desde la Mesopotamia al principio del tiempo hasta incluso con los aztecas y otras culturas en el mundo, vamos a decir ajenas a lo que pasó en Medio Oriente. Surge esta historia del Hijo de Dios que salva al mundo. Conforme vas aprendiendo un poquito más de otras culturas más antiguas, van surgiendo estos paralelos y cómo es que quien escribió o redactó las historias de la Biblia tomó historias de otras culturas antiguas y que esa influencia politeísta estaba presente y que no la pudieron quitar, se quedó presente ahí.
Por ejemplo, miramos a los católicos con sus imágenes que podrán decir, no, es que nosotros no las adoramos, solamente las veneramos. Entonces te puedes preguntar, pues, ¿qué es la diferencia de adorar y venerar, ¿no? O sea, hasta qué punto es adorar y hasta qué punto es venerar, ¿no? Y el simple hecho de que una persona que haya existido se pueda convertir en un santo, pues ya te está hablando de que existe más de un Dios, ¿no? De que se le pueda atribuir características divinas a un ser humano. No, es que ellos no son dioses, nada más interceden. Pues sí, pero ¿quién puede estar cerca de una divinidad, no? E interceder, ¿no? Si no formas parte del mismo reino divino, ¿no? Por ejemplo, en el politeísmo sí existen reinos, o sea, porque un dios puede tener su reino o puede tener su otro reino, ¿no? O sea, en el politeísmo pueden existir reinos. En el monoteísmo no, porque se supone que es un solo Dios. No hay más dioses, nada más es uno. Nada más existe su reino o su núcleo o su reino. Sin embargo, en el cristianismo miramos que existe el reino de las tinieblas. Entonces, hay un reino de las tinieblas y hay un reino de la luz. Y hay una batalla entre esos dos, ¿no? Entonces, el simple hecho de que existan ya dos reinos ya es una característica politeísta. No, es que el diablo no es Dios. Puede ser que el Dios sea más poderoso que el diablo, pero eso no le quita que el diablo tenga poder. No sé si alguna vez has escuchado en algún pastor, en alguna reunión, que dicen, el diablo tiene poder, Dios tiene más, pero el diablo tiene poder, y como que no te lo tomes a la ligera. Y yo sí lo he escuchado, me tocó escuchar que dijeran que el diablo tiene poder y que no se le tiene que tomar a la ligera, y etcétera. Entonces, si existe un ser que no es un ser humano, que tiene poder, se le puede llamar un Dios, a lo mejor un Dios menor, pero ya es una clara influencia politeísta dentro de la historia, dentro de la teología cristiana, dentro de la mitología cristiana. Ya es obviamente la presencia del politeísmo dentro de las historias cristianas o de las historias bíblicas, pues. Dentro del politeísmo existen también los elementos naturales a los que se les puede asignar cierto poder. Y esto también entra dentro de la magia y dentro de la hechicería. En el politeísmo generalmente se les asigna características divinas a los elementos como el sol, como la luna, como la lluvia, como el fuego, como el agua, etc. Y si nos ponemos a examinar el cristianismo, también existen el darle poder a ciertos elementos naturales, como por ejemplo, he escuchado el fuego del Espíritu, ¿no? Que la lluvia del Espíritu, ¿no? Que viene y nos llena, ¿no? Y simplemente el agua que se utiliza en el bautismo para poder ser bautizados es necesario el agua, y esa agua tiene que tener simplemente el agua bendita. ¿Has escuchado el agua bendita en los católicos? Que tiene un cierto poder que te puede proteger, que te moja los dedos y haces el signo. El hecho de haberle dado poder a un elemento natural ya es politeísmo, ya por ende. Simplemente cuando escuchamos decir la sangre de Cristo tiene poder, ¿no hemos escuchado eso? ¿Por qué un elemento por qué algo como la sangre va a tener poder? ¿No? Todo este tipo de cosas provienen de una influencia de magia. Como vemos todas estas películas, ¿no? de hechiceros y que la determinada roca quién sabe qué, está llena de poder y son todo ese tipo de cosas a las cuales estamos tan acostumbrados porque crecimos dentro de esta cultura y no nos damos cuenta que son historias con una influencia politeísta por todos estos elementos presentes. Simplemente cuando escuchamos la palabra tiene poder, ¿cuántas veces no se nos ha enseñado a declarar cosas, a decretar cosas, a utilizar la palabra para declarar sanidad,
etcétera. O el aceite, ¿no? El aceite de la unción, ¿no? No. Que los pastores se agarran aceite y todo este tipo de cosas proviene de la magia y de la hechicería. Y toda esta magia y hechicería proviene del politeísmo. De que existen diferentes fuentes de poder, que existen diferentes, y a lo mejor pueden decir, no, es que todo proviene del Espíritu Santo y ya desde el simple hecho que digas el Espíritu Santo, algo separado de Dios Padre, ya estás hablando de politeísmo. Y la verdad es que nunca nos damos cuenta, ni una, porque nunca leemos. La mayoría de los creyentes ni siquiera la Biblia lee, que es lo que se supone que es la fuente de la sabiduría y la luz que guía nuestros pasos y etcétera, ¿no? La mayoría ni siquiera la Biblia lee. Ahora imagínate, se van a poder leer historias de las culturas mesopotámicas anteriores al cristianismo y a la Biblia y al Antiguo Testamento. Que es que se van a descubrir estos paralelos que existen y cómo quien escribió las historias del Antiguo Testamento, antes de que fueran la Biblia, obviamente, cómo fueron influenciadas y tomadas de otras historias para crear una nueva mitología, una nueva creencia. Mi esposa estaba leyendo un libro y en el libro dice o enseña que la historia fue cambiada cuando empezó el profeta Jeremías, y cuando estaba el rey Josías, cuando dice la Biblia que fue descubierto el libro de la ley y que Josías empezó a hacer una limpieza de todos los dioses y todo eso. Bueno, ese libro que se encontró de la ley se cree que fue escrito por los mismos sacerdotes. Y esos sacerdotes fueron los que tomaron estas historias de estas culturas más antiguas y lo crearon toda esta historia acerca de la creación, de Abraham, de Moisés. Se añadieron muchísimos más mandamientos aparte de los 10, y todo con el fin de darle al pueblo una identidad, un pasado, una cultura que les diera, vamos a decir, unas bases para forjar un nuevo futuro. Entonces, conforme nos vamos investigando, conforme vamos leyendo, pues las cosas están ahí, ¿verdad? Nada más es cuestión de que uno quiera leer, que uno quiera investigar. Lamentablemente, pues nadie lee, nadie estudia. Estamos sumergidos en el entretenimiento, las series de Netflix, los videos de YouTube, etcétera, etcétera, y invertimos más tiempo en el entretenimiento que en el conocimiento, y eso irremediablemente pues nos estanca en creer lo que se nos fue enseñado y ya. Porque me toca hablar con cristianos y no es cierto, son mentiras del diablo, son mentiras que vienen a levantarse en contra del conocimiento de Dios, etcétera, etcétera. Sin embargo, nunca leen. Nunca verdaderamente bueno, vamos a ver si es cierto lo que dice vamos a leer, a investigar, vamos a leer un libro, no, nada más no es cierto, y ya yo sigo leyendo mi devocional diario de la Biblia, y amén, gloria al Señor, ¿no? Y lamentablemente nuestra cultura se estanca en una creencia pues inventada, en una literatura. Y son pocos los que verdaderamente empiezan a profundizar en lo que es la espiritualidad, en lo que son las virtudes del ser humano, en lo que es cómo conectarse con la fuente de donde hayamos salido, y yo creo firmemente que algo surgimos de una mente inteligente, y cómo es esta mente inteligente, pues es lo que estamos intentando encontrar, descifrar, experimentar. Y con todas estas creencias religiosas pues nos estanca en ese conocimiento y no nos deja avanzar, no nos deja crecer, no nos deja experimentar cosas nuevas, nos estanca en un cajoncito de creencias, doctrinas, y ni siquiera nos deja desarrollar nuestra capacidad analítica, porque se nos enseña nada más a creer y no a pensar,
nada más a tener fe y no a razonar, no a examinar las cosas, a profundizar, a echar a volar la conciencia que tenemos, no, nada más crees, y si algo viene en contra de lo que dice ahí, es el diablo y recházalo y ya. Y ahí estamos estancados casi 2000 años en una creencia absurda. En fin. Bueno, este era el video, nada más era así como que muy rápidamente, porque sé que si me pongo así a explicar así muy profundamente, pues el video se hace larguísimo y sé que si está demasiado largo, pues se torna tedioso y casi nadie lo va a ver, ¿no? Y pues el fin es que la gente los vea, ¿no? Y que la gente, y despertar la curiosidad en la gente para que a ver si así se atreven a leer, se atreven a investigar. Por favor, si tú eres creyente, te estás regando las vestiduras con lo que estoy diciendo, investiga, lee, te lo suplico, te lo imploro, lee, investiga. Ahí está el internet. Si no quieres gastar en un libro, métete a investigar al internet. Ahí hay información de todo. En vez de ponerte a ver la nueva serie de Luis Miguel, métete a investigar eso que te estoy platicando. En vez de ver Betty la Fea, métete a leer esto para que te des cuenta cuál es la verdad, cuál es la realidad. ¿Ok? Cuídate mucho. Espero que te la estés pasando suave. Suscríbete. Mándame un mensaje. Déjame un comentario. Hasta pronto.